Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, autor de la misma. Otra vez. Sí se escuchó. Síntesis de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso A de la fracción décima del artículo 4 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Con la venia de la Presidencia. Adelante, diputado. El concubinato fue admitido como institución legal en el Código de Hammurabi, que es uno de los más antiguos textos legales que se conocen. En Roma fue regulado por el Ius Gentium, alcanzando su mayor difusión a fines de la República. En la Edad Media esta figura jurídica subsistió, no obstante la creciente oposición del cristianismo en España lo consagraron las antiguas costumbres y ciertas disposiciones legales, tomando el nombre de barraganía, que posteriormente fue sustituido por el de amancebamiento. En el derecho moderno, el concubinato resulta ser una costumbre muy extendida, pues sin desplazar plenamente al matrimonio, que es la institución familiar por excelencia, no se ha podido omitir legislar sobre este y atribuirle efectos jurídicos, pues es una realidad que no puede ser ignorada por la legislación y la doctrina. Sería injusto privar de derechos a la pareja que ha mantenido su unión, a veces durante toda su vida, y en la que contribuyen al cuidado del hogar y a su sostenimiento. La regulación y alcances del concubinato en nuestro estado, Zacatecas, se encuentra en los códigos civil y familiar. De manera particular, mención especial merece el artículo 241 del Código Familiar de la entidad, que define al concubinato como un matrimonio de hecho, la unión entre un hombre y una mujer libres de matrimonio y sin los impedimentos que la ley señala para celebrarlo, que de manera pública y permanente hacen vida en común como si estuvieran casados, si tal unión perdura durante más de 2 años o procreen hijos. Es importante resaltar el hecho de que la protección de la familia y los derechos que se derivan de esta garantía se encuentran consagrada en el primer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y en diversas disposiciones de los referidos Códigos Civil y Familiar de la entidad. Por tanto, las disposiciones relativas a la familia adquieren el estatus de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad, libertad y la equidad de género. Se hace énfasis en lo anterior porque a pesar de los avances que se han tenido en los últimos años por establecer en la normatividad mayores garantías al concubino o concubina, a fin de que ejerzan plenamente sus derechos humanos, aún hay disposiciones legales poco claras que impiden el ejercicio pleno de estas prerrogativas primigenias de cualquier organización política, que hoy llamamos derechos humanos. Por ejemplo, el inciso A de la fracción décima del artículo 4 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas señala que para los efectos de esta ley se entiende por familiares beneficiarios al cónyuge o, a falta de éste, a la concubina, el concubinario del trabajador derechohabiente o pensionado en términos de la legislación civil y familiar. Nótese que la definición es poco clara, lo que limita sus alcances, al tiempo que excluye a las trabajadoras mujer de que su concubino pueda acceder a los beneficios que ella ha adquirido como trabajadora derechohabiente o pensionada. Con disposiciones restrictivas de este tipo se conculca el acceso al derecho a la salud que tiene la concubina o el concubino, pero también dan al traste con el derecho al cuidado a la familia y con los principios de igualdad y de no discriminación. El derecho a la salud lo encontramos en el artículo 4, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente dice que toda persona tiene derecho a la protección
de la salud. El principio de no discriminación está consagrado en el artículo 1, párrafo 5 de la Carta Magna, que señala categóricamente: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 7, señala que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley, y que todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Y en el artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 17, habla de la protección a la familia. En el artículo 24 señala que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección a la ley. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 2, señala que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. En el artículo 6 establece que toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella. Y en el artículo 12 dice que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. Para tener un panorama mucho más amplio del sentido y los alcances del concubinato, resulta oportuno y aplicable las disposiciones de las tesis que los tribunales colegiados de circuito han emitido y que en lo fundamental señalan: a diferencia de lo que ocurre con el matrimonio, relación civil en que los cónyuges se unen con el propósito de constituir una familia de forma permanente, tanto así que para crearlo o disolverlo se requiere seguir ciertas formas establecidas por el derecho, y solo puede conseguirse si lo sanciona una autoridad competente. El concubinato es la relación que se crea entre un hombre y una mujer por el hecho de vivir como marido y esposa durante un término preestablecido por la ley, la que no puede dejar de reconocer que también de esta forma se constituyen lazos familiares de afecto y ayuda mutua, sobre todo si se procrean hijos, pero esta clase de vínculo solo es reconocida por el derecho mientras perdure la situación de hecho así creada. En ese sentido, Marcel Planiol sostiene que quien vive en estado de concubinato puede ponerle fin según su voluntad, sin que la otra persona con quien viva en este estado pueda invocar esa ruptura como fuente de daños y perjuicios. Por tanto, los efectos que emanan del concubinato, tales como el derecho a heredar, a recibir alimentos o a acceder a la seguridad social, solo se producen si esa relación subsiste al momento del deceso de uno de ellos. De los argumentos anteriores se derivan las siguientes consideraciones. Primero, que los derechos humanos de salud, familia, igualdad y no discriminación de las personas que se encuentran en el estado civil de concubinato están consagrados en la Constitución Federal y en instrumentos internacionales ratificados por nuestro país en materia de derechos humanos, por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizarlos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad. Número segundo,
Los criterios de los tribunales federales son claros en señalar que el concubinato es la relación que se crea entre dos personas durante un término preestablecido y constituye lazos familiares de afecto y ayuda mutua, sobre todo si se procrean hijos. Pero esta clase de vínculo solo es reconocida por el derecho mientras perdure la situación de hecho así creada, toda vez que quien vive en concubinato puede ponerle fin según su voluntad. Además, precisamente por tratarse de una cuestión de hecho, de la que no se levanta ninguna inscripción o acta ante registro civil, para acreditarla puede y debe ser comprobada con información testimonial. Tercero, el Código Familiar del Estado de Zacatecas exige un periodo mínimo de 2 años a procrear hijos para acreditar el concubinato. Por tal motivo, propongo reformar el mencionado inciso A de la fracción 10ª del artículo 4 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, a fin de establecer que para los efectos de dicha ley se entenderá por familiares beneficiarios al cónyuge o, a falta de éste, a la persona que con quien la o el servidor público o el pensionado haya vivido como si lo fuera y que ambos hayan permanecido libres de matrimonio, de conformidad con lo que dispone el Código Familiar del Estado de Zacatecas. Y para acreditar el vínculo del concubinato, bastará con que el servidor o servidora pública, pensionado o pensionada, informe bajo protesta de decir verdad, reconociendo su unión con otra persona y cuyos beneficios perdurarán mientras la situación así creada sea voluntad de las partes. Si procrearon hijos durante esta relación de hecho, ellos mantendrán los beneficios del trabajador o trabajadora pensionada o pensionado. Es importante insistir en que esta propuesta es un reclamo de justicia, pues desde el momento en el que un servidor o servidora pública cotiza, con o sin concubino o concubina, se le está quitando una parte de su salario para cubrir estas prestaciones, las haga o no efectivas, tenga o no tenga pareja registrada. Además, muchos trabajadores o trabajadoras de Zacatecas cotizan y ellos hacen escasamente uso del servicio, o bien no tienen afiliado a un cónyuge o a una concubina o a un concubino, precisamente por lo ambiguo de la redacción actual de la disposición referida. Es falso que se tendrá una carga fiscal para el ISTESAC, toda vez que desde el momento en el que cotiza está aportando su cuota el trabajador y por ende tiene derecho él y sus familiares a recibir la atención. ¿Sería cuánto, diputado? Diputado presidente, para ver si el diputado promovente me permite suscribirme a... De igual manera, Muñoz González Roxana. De igual manera, Edelmira Hernández. Rodríguez En Ferrero los Duarte. términos, Borrego Estrada Mónica. Está la solicitud de las diputadas y los diputados para solicitarle suscribirla. Con si gusto. se lo permite. Gracias. Con gusto, gracias. Muchas gracias, diputado.